La verdad de la adopción en Costa Rica. Abraham Ureña, farmacéutico de profesión, tuvo la motivación de ser padre y formar una familia. Lo hizo a través de la adopción individual. Se abrió a la posibilidad de un niño grande y luego decidió adoptar a 2 hermanos varones. Hoy Abraham, David y Mauricio Ureña López son 3 hombres que demuestran que ellos también pueden constituir una familia. Justamente lo que usted decía es el desconocimiento también de muchísima parte de la población de que sí se puede, ¿verdad? De que sí se puede hacer una adopción individual siendo un hombre soltero, de que se puede formar una familia, y esa era la motivación principal que yo tenía, formar una familia. Abraham inició el proceso de adopción con estudios psicosociales privados y pasó la revisión técnico-profesional de idoneidad y los talleres informativo-formativos del Departamento de Adopciones del PANI. Una vez que ingresó al registro de familias idóneas elegibles para una ubicación potencialmente adoptiva, esperó solamente 10 meses para ser seleccionado por el Consejo Nacional de Adopciones. Una vez que ya recibí la llamada para mi hijo mayor, para David, ahí sí entra el apoyo del PANI, ¿verdad? Usted puede ver a mis hijos que se sienten acá súper cómodos de venir y súper contentos de venir a saludar, ¿verdad? Entonces, eso habla muy bien del acompañamiento que hemos recibido. Luego de la llamada del Departamento de Adopciones, donde indicaban que fue escogido del registro de familias aprobadas, inició el proceso de emparentamiento en todas sus fases. Devolución de antecedentes, preparación, encuentro, interrelación mediante visita supervisada y convivencia, primero con David y luego con Mauricio. Y desde el primer momento que escuché del expediente de David, sabía que había algo ahí. Y en efecto fui al consejo y el consejo pues tomó la decisión de que David y yo fuéramos familia. Con David el proceso de emparentamiento fue muy rápido, fue instantáneo. David y yo nos vimos, nos reconocimos y de inmediato sabíamos el papel que iba a jugar cada uno para el resto de nuestras vidas. La historia de Abraham, David y Mauricio es un ejemplo para las familias costarricenses sobre la importancia de abrirse y prepararse para responder a las condiciones, características y requerimientos atencionales que presentan los niños, niñas y adolescentes que pueden ser ubicados con fines adoptivos. Las familias en general se acercan con una ilusión muy grande de encontrarse con ese hijo que anhelan y que muchas veces responde a un ideal de niños muy pequeñitos, niños que se parezcan un poco a ese bebé que tal vez no llegó, niños o niñas que no superen cierta edad, niños o niñas que no tengan un antecedente que haya impactado su historia y que es en ese proceso de formación que van entendiendo que esto no es real. Entonces las familias comienzan a entender que necesitan prepararse para asumir no a ese hijo anhelado, sino a ese hijo que les necesita a ellos sanos, resueltos, revisados, capacitados para ayudarles a sanar esa historia de adversidad con la que vienen a cuestas. Se debe entender que los niños, niñas y adolescentes, bajo protección institucional, que pueden ser ubicados en familias potencialmente adoptivas, vienen de historias cargadas de adversidades que generan traumas y secuelas en el desarrollo que requieren de comprensión, formación y acompañamiento profesional continuo en la búsqueda de revertir su mecanismo y estrategia de defensa y propiciar ambientes y condiciones que les permitan alcanzar su desarrollo integral. Algo que hay que comprender es que en Costa Rica no existe la orfandad. O sea, los niños que se ubiquen en adopción, que se protegen incluso a nivel de institución, tienen progenitores, pero precisamente por los antecedentes de la vida de esos progenitores y de la vida en familia que han tenido estos niños, cargada de experiencias adversas, cargada de situaciones complejas, de abuso, de maltrato, de negligencia, de todo tipo, se generan secuelas en el desarrollo.
Hoy por hoy sabemos incluso que existe lo que llamamos el trauma intrauterino, el trauma preverbal. Quiere decir que incluso desde la gestación se podría instaurar trauma. Y los primeros años de vida del niño, de los 0 a los 3 años, prácticamente no vamos a notar estas secuelas o las vamos a notar mínimamente, pero es en el proceso de crecimiento y desarrollo, ya a partir del desarrollo del lenguaje de los niños, a partir de la entrada al sistema educativo, que vamos a observar mayor cantidad de secuelas en diferentes áreas del desarrollo, el aprendizaje a nivel conductual, comportamental, a nivel de ciertas necesidades, incluso de interacción social. Entonces es importante que las familias se preparen porque incluso podrían presentarse estas secuelas semanas, meses o incluso años después de estar conviviendo ya con la familia adoptiva. Y es fundamental que las familias tengan esta claridad para que se puedan preparar y fortalecer en todas las áreas para poder atender estas necesidades del trauma complejo. Hoy, el Patronato Nacional de la Infancia tiene bajo protección 28 niños, niñas y adolescentes, 15 mujeres y 13 hombres, con procesos activos para promover su derecho a crecer y desarrollarse en una familia. Ellos y ellas presentan multiplicidad de condiciones como discapacidad, tratamientos farmacológicos, lentitud en su desarrollo y capacidad de aprender, con secuelas de trastornos traumáticos, déficit atencional, hiperactividad y con diagnósticos médicos crónicos, características no compatibles con la demanda y capacidades de las familias costarricenses que quieren adoptar. Abraham recomienda a las familias no obsesionarse con los antecedentes de la vida de los niños y niñas. Por el contrario, aconseja preocuparse por el día 1, por conocerse a partir de ese momento, porque allí es donde empieza la vida real. Con el pasar del tiempo siento que yo recomendaría no fijarse en buscar información del niño, en este caso de David, porque realmente toda esa información se vino abajo conforme fueron pasando los días. Ni siquiera semanas habían pasado para yo darme cuenta que esa era la información de David dentro de la institución. Fuera de la institución los gustos eran otros, la comida que consumiera otra. Además, comenta que nadie está preparado para un proceso de adopción. Hoy, David tiene 14 años y Mauricio 12, y junto con su papá están planeando un viaje a Canadá para visitar a su tía y tienen una historia familiar llena de recuerdos y mejores momentos. Lo más lindo que he vivido con David es descubrir a un gran niño. Es un gran ser humano lleno de cualidades y lleno de habilidades que no las puedo ni siquiera enumerar y que creo que no las he descubierto todas. Creo que David tiene un potencial enorme, que lo primero es que ni él mismo sabía y poco a poco él ha ido descubriendo ese potencial y creyéndose capaz hasta convertirse en el niño que soy. Con Mauricio, vamos a ver, Mauricio tenía tal vez una historia un poquito más complicada, no estaba en la educación regular continua, no tenía una calidad de vida por algunos aspectos que él tenía y creo que lo mejor que pudimos haber hecho por Mauricio es devolverle la calidad de vida, donde él hoy puede llevar una vida normal, poder meterlo en una institución y una educación regular, normal. Eso es darle a él también herramientas para un futuro. Es la siembra que estamos haciendo para un futuro. En la primera entrega del reportaje, La verdad de la adopción, conocimos la historia de Fátima, José Ignacio, Susana y Pablo, que enseña que la motivación real para la adopción debe ser el amor, el deseo de ser padres y la preparación y formación para poder responder a los requerimientos y realidades de estas relaciones y vínculos. Que el tiempo de espera debe responder al interés de las personas menores de edad y que cada año solamente son cerca de 100 niños y niñas los que alcanzan una ubicación potencialmente adoptiva. En esta segunda entrega, Abraham, David y Mauricio enseñan sobre la adopción individual de niños mayores de 5 años y hermanos.
el proceso de emparentamiento, el trauma y la necesidad de acompañamiento profesional durante todo el proceso de adopción. Ambas historias señalan la importancia que las familias costarricenses se abran y valoren la opción de adoptar con base en las posibilidades y características reales que presentan los niños, niñas y adolescentes, que pueden ser ubicados con fines adoptivos porque todos ellos y ellas tienen derecho a crecer, vivir y desarrollarse con una familia. ¡95 aniversario! Patronato Nacional de la Infancia.